Terapia de compresión. La terapia de compresión, puede que desconocida como tal para muchos, es un recurso médico ampliamente utilizado. En ella se utilizan vendajes, mallas de compresión y otras prendas y existen variantes que puede que te resulten todavía más útiles, como la elastocompresión. ¿Quieres saber en qué consiste esta terapia? ¿Cómo de beneficiosa puede llegar a ser según patologías y enfermedades? Hay varios grados o clases con recomendaciones diferentes y cómo se relaciona con el deporte. Vamos a contártelo todo aquí para que tengas las mejores nociones médicas y sepas cuándo o por qué podrías necesitar de este recurso. ¿Qué es la terapia de compresión médica y en qué consiste? Se trata de una actuación propia del sector médico que se vale de un elemento elástico, generalmente bandas multicapa o medias de compresión fuerte, para realizar presión en una zona determinada y que ésta sea controlada. La finalidad es mejorar la velocidad de la circulación de la sangre y evitar el estancamiento gracias a la actuación de la compresión sobre las paredes venosas, lo cual supone otras muchas mejoras como que la pared vascular funcione correctamente, que se desinflamen las zonas afectadas o que el metabolismo de un tejido mejore. Para que esta terapia surta efecto, requiere de su aplicación en una membrana semipermeable para que el agua pueda traspasar. Es el tratamiento ideal tanto para reducir edemas como para curar úlceras, que son los objetivos más conocidos, aunque no los únicos. Como ahora veremos, se busca crear una cantidad determinada de linfa, la cual depende de cuán permeable sea la pared capilar que estamos comprimiendo, así de cómo sea el grado de presión hidrostática y oncótica, del volumen, sangre-tejido. Mucha diferencia hidrostática ayuda a la filtración, si es oncótica, provocará una reabsorción. Lo anterior causa, sin quererlo, que se recreen condiciones que beneficien diferentes trastornos crónicos, aunque no sea su cometido principal. El funcionamiento está basado en un elemento matemático conocido como ecuación de Starling, formulada en el año 1896. Esta indica que F igual a C, PCPT, PIC-PIT, donde F, fuerza neta de filtración origen de la linfa, C, coeficiente de filtración, PC, presión capilar, PT, presión del tejido, PIC, presión oncótica capilar, PIT, presión oncótica tisular. Esta ecuación sirve para determinar el equilibrio que se da entre las distintas presiones de la zona. Sirva para que comprendamos cómo el plasma disolvente se desliza fuera del torrente sanguíneo. Por supuesto, su nombre le corresponde por el fisiólogo Ernest Starling, capaz de identificar que las soluciones salinas se absorben por la presión osmótica. Su práctica data de hace cuantiosos siglos, quedando plasmado su uso en el tratamiento de edemas en primer lugar y para otros trastornos como linfáticos o venosos. Para las úlceras, que es donde más se conoce, es el tratamiento más antiguo conocido y se mantiene en vigencia como el más efectivo si no existen irregularidades arteriales. En cuanto a lo que consiste la terapia compresiva es, básicamente, totalmente variable pues, más allá de comprimir la zona deseada, los métodos, grados, estilos, formas e incluso materiales difieren. La esencia es, tras un diagnóstico y según el tipo de necesidad, se calcula cuánta compresión debemos ejercer en la zona afectada del paciente para reducir el malestar y tratar de mejorar su situación. También, por supuesto, se debe cuantificar la duración así como definir las diferentes observaciones a dar según cada caso. Por supuesto, esto supone que, aunque pueda ser muy beneficiosa, también hay muchas formas en las que puede hacerse mal. Por ejemplo, podemos elegir el material o la prenda incorrecta, aplicar más o menos presión, que el tratamiento sea incompatible con otras patologías, que el paciente simplemente no tolere la acción compresiva, etc. El resultado, de hecho, podría ser un empeoramiento del problema que nos ha llevado a decantarnos por la terapia compresiva. Es por ello que esta debe hacerse con mucho cuidado y contando con unos conocimientos suficientes. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la terapia compresiva? Lo cierto es que los efectos físicos positivos que ofrece la compresión de los tejidos es innegable, dándose a diferentes niveles, en la circulación arterial, respecto a la circulación arterial. Aunque siempre debemos usar el sentido común, no existen grados marcados de compresión. Como es lógico, buscaremos no impedir la afluencia arterial. En este caso, la compresión estará muy relacionada con la presión sistólica. Si esta es baja, la terapia de alta compresión se contraindica, moviéndonos en cifras de entre 30 y 80 mmHg.
para sistemas neumáticos intermitentes, podremos conseguir, entre otras cosas, que aumente el flujo arterial en el sistema venoso. Estando en pie, la presión venosa está a la par con el peso de la columna de pie aurícula, entre los 80 y los 100 mmHg. Un paciente con válvulas idóneas reduce esta presión entre 10 y 20 mmHg. Cuando no se da el caso, la sangre se mueve hacia arriba y hacia abajo donde haya válvulas disfuncionales. Con el flujo retrógrado hace que haya menos caída de presión al andar. Este se va hacia los tejidos, produciendo el edema. Cuando las venas con válvulas no idóneas se comprimen, aumenta el flujo ortógrado que se dirige al corazón. A la vez, se reduce el flujo venoso y el volumen de sangre local que se redistribuye. También se consigue un muy buen drenaje del sistema venoso profundo. Con él aumenta a velocidad circulatoria, que se ve mejorada. Un punto negativo en este caso es que la precarga cardíaca aumenta y, con ello, el gasto cardíaco. Si esto puede suponer un problema para el paciente por su historial médico, se debe evitar el vendaje bilateral en muslos, especialmente con un menor diámetro de las venas mayores. El flujo será más rápido si el flujo arterial se mantiene. Por ejemplo, tumbados, con presiones que pasen los 10 mmHg reducimos la insuficiencia venosa, impidiendo la formación de trombos. De pie, por contra, necesitamos mucha más compresión, 40 o 50 mmHg, si queremos mantener un efecto marcado en el flujo, porque a presión va fluctuando. En el tejido edematoso, un edema es una acumulación de fluidos en el extravascular. Ocurre al producirse interacciones complejas con permeabilidad y gradientes como protagonistas. Al aplicar compresión se debería contrarrestar la pérdida de fluido capilar que se va dando. Esto es, la reducción de la fuga capilar desaparece. La presión local aumenta y se empuja líquido a las venas y vasos para ayudar en la reabsorción y, con ello, disminución del edema. La medicina nuclear nos habla de que al comprimir perdemos más agua que proteína, aumentando la presión oncótica, reacumulando con facilidad los fluidos edematosos. En función de cuánta presión apliquemos y del vendaje, los volúmenes internos de vasos linfáticos, venas y arterias variarán. La esencia es que los tejidos exteriores se comprimen más que los interiores, por disipación de la fuerza que la prenda de compresión ejerce, que se dispersa hacia los tejidos situados alrededor. La recreación de ciertas condiciones ayuda a curar trastornos mediante el uso de citocinas a altos y bajos niveles, antiinflamatorias y proinflamatorias. En el sistema linfático, la insuficiencia venosa profunda post-trombo resulta en una reducción del transporte linfático subfacial, de manera que el sistema linfático deja de cumplir su función, que es retirar el fluido sobrante de los tejidos. Para mejorar este transporte se utilizan vendajes poco elásticos y también se aconseja el pasear. Eso sí, debemos indicar que un efecto que también se da es la reducción del transporte linfático prefacial. También se consigue, con una compresión duradera, revertir los cambios morfológicos de los vasos que se hayan podido dar, como un extravasado o una fragmentación. Ojo, porque la normalización de la función del sistema linfático repercute en la reducción de los edemas, como has podido ir leyendo, todo está relacionado. En la microcirculación, cuando realizas una terapia de compresión estás acelerando el flujo sanguíneo y ayudando a liberar leucocitos en el endotelio. Se reduce la filtración capilar y se consigue un aumento de la reabsorción por el aumento de la presión tisular. Puedes evitar la rigidez de las zonas lipodermatoscleróticas en las que dicha presión tisular llegase a ser demasiado elevada. El gradiente aumenta y la piel se ablanda. También ayudamos en la curación de úlceras y reducción del dolor, en tanto a que la compresión reduce el nivel de crecimiento endotelial vascular así como el del crecimiento tumoral vía reducción de citocina sérica. ¿En qué casos está recomendada utilizar la terapia de compresión? Estos pueden ser muy variados, aunque los que más se valen de esta práctica son úlceras venosas, resulta el método más efectivo para tratarlas. Edemas, obviamente, el edema se forma a raíz de los problemas que hemos descrito antes, especialmente por el mal fluido venoso y porque nuestro sistema linfático sea deficiente. Lesiones post-trombóticas, estas hacen que las válvulas de las venas mayores pierdan idoneidad, haciendo oscilar la sangre donde no existen válvulas. Propensión a los coágulos. Si se padece, el utilizar prendas compresivas habitual o periódicamente servirá para que, si tenemos un flujo lento o denso, tratemos de acelerarlo, consiguiendo con ello que no lleguen a formarse coágulos. Cicatrices. Estas, fruto de las úlceras, se generan más rápidamente con una compresión adecuada. Insuficiencia cardíaca.
el cambio de volumen por compresión da lugar al volumen sanguíneo, que lleva a una precarga cardíaca, recurrencia. Si se han dado situaciones del tipo venoso linfático y estos vuelven a aparecer, la compresión deberá usarse a modo preventivo, mejora del tono muscular, recuperación de lesiones. No dudes en visitar feorecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor la vida es mucho mejor.